Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias, los chismes y, por qué no, un poquito de drama, porque a quien no le gusta el drama de vez en cuando, Hoy prepárense porque tengo un tema que va a dar mucho de qué hablar. El 31 de agosto de 2025, el mundo entero quedó boquiabierto. La noticia de Ali Leesla fue explosiva. Y es que, amigos, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, la vida, como siempre, nos sorprende. Así que si están listos para descubrir qué pasó, qué se dijo, y qué consecuencias trajo este bombazo mediático, quédense hasta el final porque este vídeo está que arde. Les prometo que no se van a aburrir. Vamos a analizar a fondo la historia, los detalles, y vamos a tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gusta. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieren apoyar más aún el canal, compartan el vídeo con sus amigos y familiares. Entre más seamos, más divertido es. Ahora sí, empecemos con el chisme. El 31 de agosto de 2025, el nombre de Ali Leesla, que hasta ese momento era relativamente privado, estalló en todos los titulares. Para entender bien la magnitud de la noticia, tenemos que remontarnos un poco atrás. Ali y Leesla eran una pareja, digamos que peculiar. No eran famosos, no eran actores, no eran cantantes ni políticos. Eran, en esencia, personas comunes y corrientes, pero con una historia que, de alguna manera, logró capturar la atención del mundo. Lo que hacía que la noticia fuera tan impactante era la aparente normalidad de sus vidas. Vivían en una ciudad relativamente pequeña, trabajaban en empleos comunes y llevaban una vida tranquila. No estaban acostumbrados a los reflectores, a las cámaras ni a las redes sociales. Pero de la noche a la mañana, se convirtieron en el centro de un huracán mediático. Los rumores empezaron a correr como la pólvora. ¿Qué había pasado? ¿Qué secreto ocultaban? ¿Por qué todo el mundo hablaba de ellos? Las especulaciones eran incontables. Algunos decían que se trataba de un escándalo financiero, otros que era un triángulo amoroso, y los más atrevidos sugerían algo mucho más dramático. Los medios de comunicación se volcaron sobre ellos. Los paparazzi los perseguían a todas partes, los periodistas los acosaban con preguntas, y las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías conspirativas. Era una locura total. Y en medio de todo ese caos, Ali y Leesla, completamente abrumados, intentaban mantener la calma y proteger su privacidad. Lo más interesante de todo es que la noticia no se filtró de una manera tradicional. No hubo un comunicado oficial, ni una conferencia de prensa. La información comenzó a circular a través de fuentes anónimas, de rumores en Internet y de supuestas filtraciones. Esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad y el morbo de la gente. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Resulta que, según fuentes cercanas a la pareja, la noticia estaba relacionada con un proyecto muy particular en el que ambos estaban involucrados. Un proyecto que por alguna razón, había permanecido en secreto hasta ese momento. Este proyecto involucraba algo muy especial: la creación de una nueva tecnología. Una tecnología revolucionaria que potencialmente podría cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Y al parecer, la noticia del 31 de agosto de 2025 no era solo el anuncio de su descubrimiento, sino más bien, el anuncio de su éxito y su impacto. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué ocultar un proyecto de esta magnitud? Las razones son variadas. Por un lado, estaban los miedos lógicos de la competencia. Las grandes empresas tecnológicas estarían interesadas en conocer los detalles y en robarles la idea. Por otro lado, existía el temor a la especulación y a las malas interpretaciones. La tecnología en la que trabajaban era tan innovadora que podría ser malentendida y generar pánico. Pero, ¿qué tipo de tecnología era? Para ser sinceros, la información oficial es escasa. Los datos que han salido a la luz son fragmentarios y poco concretos. Sin embargo, los rumores apuntan a algo relacionado con la energía renovable y la inteligencia artificial.
Se habla de un sistema capaz de generar energía limpia y eficiente, con un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático. También se menciona una inteligencia artificial avanzada, capaz de resolver problemas complejos y de mejorar la calidad de vida de las personas. A medida que la noticia se extendió, la reacción de la gente fue mixta. Por un lado, hubo un entusiasmo desbordante. La gente estaba emocionada ante la posibilidad de un futuro mejor, de un mundo más sostenible y justo. Por otro lado, hubo escepticismo y desconfianza. Muchos creían que se trataba de una estafa, de una exageración, o de una maniobra publicitaria. Y es que no es para menos. Vivimos en un mundo donde las noticias falsas y la desinformación son el pan de cada día. Es difícil saber en quién confiar y qué creer. Pero a pesar de las dudas, la historia de Alil y Esla continuó desarrollándose. Después del impacto inicial, la pareja decidió romper el silencio. Publicaron un comunicado en el que confirmaron la existencia del proyecto y prometieron dar más detalles en el futuro. Sin embargo, no revelaron información específica, lo que mantuvo la intriga y la expectación a un nivel altísimo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de especulaciones y rumores. Los medios de comunicación intentaron por todos los medios obtener más información, pero Alil y Esla se mantuvieron firmes en su silencio. Solo concedieron algunas entrevistas a medios de comunicación de confianza, en las que se limitaron a hablar de su visión y de sus objetivos. El impacto de la noticia se extendió más allá del ámbito mediático. Las bolsas de valores se dispararon, las empresas tecnológicas reaccionaron, y los gobiernos mostraron interés en el proyecto. La historia de Alil y Esla, dos personas comunes y corrientes, había logrado sacudir al mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Después de varios meses de silencio, Alil y Esla finalmente anunciaron la fecha de presentación oficial de su proyecto. Y como era de esperarse, el evento fue un éxito rotundo. Miles de personas de todo el mundo se conectaron para presenciar el lanzamiento. En la presentación, Alil y Esla revelaron los detalles de su tecnología. Mostraron prototipos, explicaron su funcionamiento y hablaron de sus beneficios. La tecnología, tal y como se había especulado, era revolucionaria. Tenía el potencial de transformar la forma en que vivimos y de solucionar algunos de los problemas más urgentes del mundo. Después de la presentación, la reacción de la gente fue de asombro y de admiración. Alil y Esla se convirtieron en héroes, en visionarios, en modelos a seguir. Su historia demostró que con esfuerzo, dedicación y perseverancia, es posible cambiar el mundo. Sin embargo, la historia de Alil y Esla no termina aquí. El proyecto aún está en desarrollo y quedan muchos desafíos por superar. Pero lo que está claro es que su trabajo ya ha tenido un impacto significativo en el mundo. Han demostrado que incluso en medio de la adversidad, es posible perseguir los sueños y lograr grandes cosas. Y ahí lo tienen, amigos. La impactante noticia de Alil y Esla, un evento que sacudió el mundo el 31 de agosto de 2025. Una historia llena de misterio, de drama y, sobre todo, de esperanza. Hemos analizado a fondo los detalles de esta historia, desde los rumores iniciales hasta la presentación oficial del proyecto. Hemos hablado de la reacción de la gente, de las consecuencias y del impacto que tuvo en el mundo. Espero que les haya gustado este vídeo. Así que, amigos, ¿qué les pareció la historia de Alil y Esla? ¿Creen que su tecnología realmente cambiará el mundo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. ¿Qué más les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? Y no se olviden de dejar su like al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.